El Ministerio Hombres y Mujeres de Valor de los esposos Ramón y Nubia de Solórzano presenta su programa Sobre la Roca. Cualquiera que me oiga estas palabras y las haga, le compararé al hombre prudente que edifica casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oiga estas palabras y no las haga, le compararé al insensato que edifica casa sobre la arena. Sobre la roca. Quédese con nosotros. Hombres de valor. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Es un gusto poderles saludar una vez más desde su programa Sobre la Roca, el programa que presenta el Ministerio Hombres y Mujeres de Valor. Que el Señor les bendiga. Esperamos que hoy esté disfrutando de las maravillas que el Señor nos da cada día, de cada una de sus bendiciones. Desde que abrimos nuestros ojos por la mañana y vemos que tenemos vida, entonces ya es gran motivo para darle gracias a Dios porque tenemos vida, y porque podemos pensar en Él, pensar de que de Él depende todo lo que nosotros somos y tenemos. Vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Como siempre, nosotros traemos la palabra de Dios para compartir. Dice su palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Esa es la palabra de Dios. Estamos hablando en 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15. Nos habla la palabra de Dios que nos manda, nos exhorta y nos dice que no nos unamos en yugo desigual, porque no hay ningún compañerismo. Dice que la justicia y la injusticia no tienen compañerismo, no van. Entonces, y otras cosas que vamos a estar viendo a través de la palabra también en esta tarde. ¿Y qué es un yugo desigual? Vamos a estar conversando ahora en esta tarde con el pastor Winston Martínez, que nos está visitando una vez más y le agradecemos mucho, y su esposa Heidi Moreira. Muchas gracias, bienvenidos, que el Señor me les bendiga y gracias por estar nuevamente con nosotros. Que el Señor me les bendiga. Vamos a regresar con ellos tratando este tema después de la pausa. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? Y estamos de regreso. Como les decíamos, vamos a estar compartiendo sobre el yugo desigual. Leíamos la palabra de Dios que nos habla y nos dice que no nos unamos en yugo desigual. Eso dice la palabra, con los incrédulos. Pastor Winston y hermana Heidi, queremos compartir un poco este tema. A veces nosotros no entendemos, ¿verdad?, qué cosa es un yugo desigual y por qué es un yugo. Cuando nosotros hablamos de yugo, muchos conocemos, ¿verdad?, y la palabra de Dios pues se refiere a unirnos con otra persona que no piensa como nosotros, que no es de nuestra misma fe. Pero nosotros a veces vemos el yugo de los bueyes, ¿verdad? Que a los bueyes les ponen un yugo, una cosa de madera,
y los unen para que los dos vayan y lleven el mismo ritmo, que no se adelante uno ni el otro, sino que vayan caminando los dos para donde va uno, ahí tiene que ir el otro. Y lo que los hace ir de esta forma es el yugo que les han puesto pero cuando decimos yugo desigual, y yo pienso, bueno, y les voy a hablar un poquito ahorita sobre lo que es, pues, lo que yo entiendo como el yugo desigual en los bueyes, ¿verdad? Que si ponen un buey más alto que otro, entonces van a ir incómodos. Eso puedo entender, pero tienen que poner a dos animales del mismo tamaño, que tengan la misma fortaleza para que puedan ir juntos, y dependiendo también de lo que ellos vayan a cargar. Bueno, esa es mi apreciación, ¿verdad?, con el yugo que he visto en las carretas de los bueyes. Pero vamos a hablar ahora de lo que el Señor nos habla a nosotros, y nos habla también de ese yugo, que no nos unamos en yugo desigual. A ver, Pastor Winston, ¿qué nos dice sobre lo que la palabra de Dios nos dice en esta tarde del yugo desigual? Amén, pues muy buenas tardes en esta preciosa hora, todos los que nos están viendo a través del programa Sobre la Roca, sobre nuestra hermana pastora, amén, que en esta preciosa tarde estamos aquí gozosos compartiendo esta palabra que trae salvación, esta palabra que siempre nos enseña. Y algo muy importante que tenemos que seguir, querido televidente que nos está escuchando, que nos están viendo a través de este programa muy especial, donde podemos llevar a cabo la palabra del Dios de los cielos. Y algo muy importante que la Biblia pues nos enseña es que hay que tomar ejemplo de todo lo que Cristo hizo estando en la tierra, llevando a cabo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como decía usted, pastora, pues algo muy importante en lo que nos vamos a centrar hoy en esta tarde, que sobre el yugo, donde desde que nosotros entendemos yugo, la palabra yugo pues nos enseña el diccionario que significa yugo, una carga. Como decía usted, pastora, que el yugo pues significa, y todos sabemos, así como los agricultores de la tierra, los que labran la tierra, los que trabajan la tierra, saben que es un yugo. Y podemos entender, para ir entrando al mensaje de la palabra yugo, la carga, donde era impuesta una carga a los bueyes en la antigüedad para poder labrar la tierra. Como usted lo decía, tenía que ser de la misma especie, el mismo animal, el mismo buey. No podía llevar un buey y un asno la carga, porque iba a ser uniforme el trabajo de la tierra, no iba a estar pareja, no iba a ser igual el trabajo de la tierra. Entonces, desde la antigüedad, desde el Génesis, todos los libros que abarca la ley o el Pentateuco o los libros proféticos nos enseñan sobre la carga. Uno de los puntos muy importantes que la Biblia nos enseña es que había una carga, un yugo que había sido puesto sobre el pueblo de Israel. Y la Biblia nos enseña que Jehová Dios había destruido ese yugo que Egipto y Faraón y sus tropas de a caballo habían impuesto al pueblo judío por muchos años, por muchas décadas. El pueblo judío fue esclavo, fue esclavizado. Pero algo muy importante es que Jehová Dios vino a destruir, a deshacer ese yugo y darles libertad al pueblo de Israel. La palabra de yugo, la definición, pues la Biblia nos enseña de que el yugo, nosotros tenemos que definir la palabra yugo, y sobre todo el apóstol Pablo ya en la gracia nos enseña sobre un yugo que es desigual, un yugo que no es igual, no es compatible, amén. Por eso Pablo nos enseña en su palabra: no os unáis, dice, en yugo desiguales con los incrédulos. Algo muy importante que el apóstol Pablo nos enseña, que somos templo, dice, del Dios viviente. Y aquí Pablo enfatiza la carta a los Corintios, como nos enseña la Biblia, que los Corintios eran un pueblo mixto que habitaba entre judíos y gentiles. Entonces Pablo muchas veces nos enseña a unirnos con los hijos de Dios. Amén. No con personas que no van a compartir las mismas ideologías, los mismos pensamientos, nuestras mismas palabras que ellos están acostumbrados a tener. Recordemos que gentiles y judíos no se llevaban entre sí. Por eso Pablo enfatiza también entre matrimonio y el pueblo, sus creencias, sus credos, sus creencias que el pueblo judío tenía a muchas deidades, al paganismo, a la idolatría, a la hechicería. Entonces Pablo enfatiza siempre que como pueblo de Dios, pueblo santo, adquirido por Dios, adquirido por Él, nos enseña a hacer diferencia
entre lo puro y lo impuro, Amén. entre lo santo y lo profano. Por eso aquí en el tema que estamos tocando nos enseña la Biblia de que no tenemos que unirnos con yugos desiguales, con personas diferentes a nuestro credo, a nuestra creencia, a lo que nosotros creemos. Y algo muy importante que nosotros tenemos que entender, así como en la actualidad que vivimos hay muchas religiones, hay muchas personas que creen o piensan diferente, y la Biblia nos exhorta que no podemos unirnos a ese tipo de personas en la actualidad porque nos lleva a concretar ideas diferentes, ideologías diferentes. Por eso Pablo nos exhorta que concordia Cristo con Belial, o la luz con las tinieblas. No hay ningún vínculo de paz que ellos puedan tener, siempre y cuando nosotros tenemos que tener la dirección de nuestro Cristo, nuestro Salvador. Amén. Hermana Heidi, ¿qué nos puede agregar usted a lo que estamos hablando sobre? Estamos definiendo qué es un yugo, porque de repente nosotros decimos, ¿por qué tenemos que ver nosotros con yugo? Si conocemos el yugo que se le pone a los bueyes. Así es. Y entonces decimos, ¿y acaso nosotros somos bueyes para llevar yugo? Pero estamos llevando, ¿verdad?, a lo que dice la palabra de Dios, porque Él está comparando. El Señor siempre nos puso esas comparaciones, ¿verdad?, de cosas que nosotros podemos ver y entender así, a simple vista. Un buey más alto que otro, como pueden ir ahí incómodos, ¿verdad? Entonces tiene que ser, dice, el yugo, como decía el pastor, este yugo, este pedazo de madera pesado, ¿verdad?, que ponen sobre los bueyes para que trabajen. Entonces tienen que ir bien alineaditos. A ver, hermana Heidi, ¿qué pues el apóstol Pablo siempre escribiendo y hablando con la sabiduría de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Y él dice, no unáis con yugo desigual. Dice Pablo, el que esté solo no procure casarse, decía él. Y valga la redundancia que Pablo sabía que el matrimonio es una carga, que cuando amamos a la persona, claro, se hace más fácil. Y valga la redundancia que cuando los dos son cristianos, claro que el caminar con el Señor, con esa carga de llevar un matrimonio agradable delante de los ojos de Dios y ante la sociedad, es bastante complicado. Pero, y él decía, no unáis con yugo desigual. Así como puede haber yugo desigual en el matrimonio, también hay yugo desigual en amistad, hay yugo desigual en muchas cosas que podemos compartir en la vida secular. Y a mí me sorprende mucho cuando yo escucho las hermanas o algunos hermanos. Yo le compartí a mi esposo anoche, decía mi amigo o mi amiga, la inconversa. Y que por eso Pablo dice ¿qué comunión hay Cristo con Belial? ¿Qué amistad podemos tener con el mundo? Si la Biblia claramente establece que dice que el que se hace amigo del mundo se constituye inmediatamente enemigo de Dios. Entonces no podemos caminar con una persona inconversa. El caminar sería muy difícil. Así como usted decía, y yo recalco eso, que el yugo se lo ponían a un par de animales del mismo tamaño, que pesaran lo mismo, para que el arado fuera igual, no fuera desigual, fuera uniforme, para que el agricultor pudiera sembrar lo que iba a sembrar. Valga la redundancia que si nosotros tenemos un cónyuge o una amistad inconversa que no va acorde con nuestro credo, nuestra manera de pensar, tarde que temprano nos hace que declinemos con lo que pensamos. Así es, uno de los dos se va a desviar, se va a ir al yugo que tiene más fuerza, ¿verdad? Fuerza. Se va a ir al que tiene mayor fuerza. Y aquí podemos caer en lo que también nos exhorta la palabra y que nos dice que ellos se conviertan a ustedes y no ustedes a ellos. Así mismo. Pero tenemos que tener, ¿verdad?, mucho cuidado con esto del yugo, con quién andamos. Como decía mi hermana Heidi, no necesariamente tiene que ser en el matrimonio que nosotros nos unamos en un yugo desigual. Así es. Ella hablaba de las amistades. Una persona que tiene la fe puesta en Cristo Jesús y tiene su simiente en la palabra de Dios, y de repente no puede andar haciendo alianzas, ¿verdad?, y gran amistad con alguien que no
que no lo tiene, porque en algún momento van a llegar a haber fricciones en esta amistad, porque van a salir a relucir las cosas de la fe y van a terminar en algún momento friccionados, pues esa amistad va a terminarse. O a menos que uno de ellos ceda y diga, bueno, yo voy para no tener problemas con vos, yo quiero ser siempre tu amigo, entonces, o tu amiga, entonces yo voy a hacer lo que vos decís. Entonces uno de los dos va a ceder. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado, sobre todo pues los jovencitos que están, ¿verdad?, en la iglesia empezando, con quienes se están uniendo en amistad. Pero también cuando hablamos, también hay personas que son cristianas y hacen alianzas con personas que no son cristianas, con personas inconversas, y hay personas muy radicales en su fe, y entonces igual en algún momento van a llegar a tener. ¿Por qué? Porque a veces en estas alianzas, y si es una alianza de negocio, digamos, en algún momento el justo va a querer llevar siempre la justicia, pero la otra persona, ¿verdad?, que tal vez no es justa, por eso dice aquí de que habla también del justo con dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Por qué? Porque en este tipo de alianzas de repente vamos a encontrar a alguien que no es justo y quiere hacer cosas que no son lícitas en el negocio. Pero la otra persona que sí es justa y dice, no, delante de Dios esto no está correcto y yo no lo puedo hacer. Entonces ahí empiezan también los problemas, hasta que uno de los dos tiene que ceder, o terminan truncando esa alianza. Entonces podemos verlo desde varios puntos de vista, de las amistades, de los negocios y en el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio, también nos dice la palabra de Dios en Ageo, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Entonces, como un matrimonio que no profesen la misma fe, que no tengan el mismo dominio de la palabra, que no tengan el conocimiento, ¿verdad?, puedan llegar a estar unidos sin que hayan tantos problemas, decía la hermana Heidi, ¿verdad? En un matrimonio, aún ya un matrimonio cristiano, conocedor de la palabra de Dios y que queremos andar en obediencia, hay problemas, ¿verdad? Hay problemas, porque aunque seamos cristianos, tenemos la misma fe, pero a veces pensamos diferente. Siempre hay problemas, ¿verdad? Ahora, con mayor razón, en un matrimonio que esté en yugo desigual, ¿verdad? Ahora quería recalcar un minutito, ¿verdad? Que hace poco yo tuve el privilegio de predicar la palabra del Señor en una iglesia invitada, una congregación, y me tocó pues llevar el mensaje, y a través de la administración hice el llamado a un varón, estaba atrás de la última silla, y desde que yo le hablé las palabras del Señor, él comenzó pues a llorar. Él cargaba un niño en su brazo, y cuando yo le hice el llamado a este varón, la sorpresa mía fue que dijo que él tenía más de 5 años estar apartado del evangelio. Y cuando yo le pregunté por su esposa, lo primero que ella me dijo que era una persona diferente a su creencia, y pues el varón se sentía tan triste porque él era una persona creyente, evangélica, cristiana, a lo que es diferente su esposa. Entonces vemos que como hijos de Dios, recordemos que la Biblia nos enseña, como en el Génesis, que cuando dice que los hijos de Dios se juntaron con los hijos de los hombres, y fue un conflicto entre esa sociedad, entre las relaciones mixtas, entre los paganos, entre judíos con cananeos, o judíos con tantas, ¿cómo podría decirle?, con tantas naciones paganas, no acostumbradas a Dios advirtió no juntarse con ellas. Y Jehová Dios le advierte al pueblo judío a no tener alianza. Y recuerda que muchas naciones fueron dejadas para probar al pueblo de Israel, y la Biblia nos enseña algo muy importante, como usted decía, el libro de Ageo, de que andarán dos sin estar de acuerdo. También dice la Biblia y nos enseña de que un ciego es guía de otro ciego, y ambos caerán en el mismo hoyo. Así pasa también, como decía usted, en los negocios, en los matrimonios, también en los noviazgos.
noviazgos cristianos, donde la persona, lo primero que enseña, la persona creyente dice, yo me lo gano para el Señor. Y dice aquella persona enfocada en el Señor, sometida en la palabra, en la oración, en el ayuno, y va la redundancia que se equivoca quizás en un momento y se enamora de una dicha persona incrédula o no creyente a su credo, a su conocimiento, o a su palabra que la Biblia nos establece. Y podemos ver que cuando a temprana edad esa pareja comienzan a relacionarse, hay diferencias de creencias entre ellos. Y hemos visto casos y todos lo conocemos y lo hemos sabido. Hay matrimonios mixtos que hoy en día existen. Y quizá la persona es creyente, cree en Cristo y la otra no. Tiene otras creencias, cree tender en otras deidades diferentes al que nosotros tenemos, la palabra del Dios viviente. Y eso nos enseña que nosotros tenemos que tener cuidado. Los estudios nos enseñan de que las emociones son fuertes. Cuando el hombre puede más el celo del hombre que de Dios, cuando dejamos el celo de Dios, la intimidad, y nos enfocamos a esa persona y decimos yo en oración, esa persona va a cambiar. Y en el momento del casamiento podemos ver de que están los problemas, está el conflicto, está la disensión. Usted quiere ir a la iglesia, pero su compañero incrédulo no se lo permite y le dice, decidite, la iglesia o yo. Entonces podemos ver que hay una contradicción de palabras y nos lleva a un momento de separación. Amén. Y eso se da mucho. Bueno, a veces está el yugo desigual, porque nosotros ya lo buscamos así desde un principio, ya conociendo la palabra, y por la desobediencia que dice la palabra de Dios, no se unan en yugo desigual. Y nosotros, como decía el pastor, nosotros decimos, no, yo después me lo voy a ganar, yo voy a hacer que venga. Y aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y jovencitas, jovencitos, tengan mucho cuidado, porque hay personas que quieren ganarse a alguna jovencita o viceversa, ¿verdad? Y entonces empiezan a ir a la iglesia, empiezan a ir y a hacer creer que están interesados en la palabra de Dios, en la doctrina, y empiezan a engañar a la joven o al joven, y van mientras logran el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues casarse, que me acepte. Y si es que llegan a casarse, y si no, pues si se la logra llevar así nomás, pues le salió más fácil. Pero a veces eso pasa. Sí. Entonces a veces se cae en el yugo desigual porque uno mismo ya supo, esa persona es de otra fe que la que yo profeso, pero yo me lo voy a ganar para Cristo, y ahí voy a probar, no, porque la está engañando. Pero hay otros yugos desiguales que es porque tal vez los dos no conocían del Señor, pero uno de ellos ya fue ganado para Cristo. Entonces ahora esta persona le toca duro, ¿verdad? Porque tiene que ver cómo hace para ganarse al cónyuge para el Señor. Y aquí empezamos a batallar mucho en ese yugo desigual. Y esta persona, la que ya tiene el conocimiento de la palabra, la que está tratando de ganarse al otro, tiene que ser muy sabia para poder modelarle a esta persona un ejemplo de que sea digno, pues, de que él diga, bueno, o ella, ahora estoy viendo cambios en esta persona, estoy viendo cambios, y yo pues he visto que quién es el que la ha cambiado, quién la ha transformado. Y ahí nosotros podemos ir poco a poco, ¿verdad?, ganando a la persona. Pero mientras esto pasa, ¿cuántos problemas, ¿verdad?, tenemos en el yugo desigual? Ahora, cuando hablamos también de el yugo desigual entre el matrimonio, a veces nosotros podemos ver que no hay yugo igual aún entre dos personas cristianas, ¿verdad? Van a decir, ¿cómo es eso? Que dos personas cristianas pues están en yugo desigual. Pero sí, a ver, miremos cómo pueden estar dos personas que son cristianas en yugo desigual. El camino sería muy difícil porque si con mi esposo no pensamos lo mismo, no hacemos lo mismo.
dice que el yugo es puesto sobre 2 animales, no sobre uno. Quiere decir que los 2 llevan la misma carga y no solamente uno. O sea que la carga es compartida. Los 2, uno se ayuda con el otro a hacer el arado. Entonces, si no están en el mismo pensar, tampoco van a estar en el mismo caminar y en el mismo sentir. Y sería muy difícil, hay mucho conflicto. Hemos tratado con muchos matrimonios, jóvenes y gente adulta, y usted puede decir, pero ustedes son jovencitos, pero con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo hemos visto de que hay muchos matrimonios que son yugo desigual y los 2 son cristianos. Hay uno que ama más al Señor, pero el otro ama a la iglesia, ama la palabra, pero no tanto como el otro. Así es. Hay uno que quiere entregarse más, quiere buscar más, pero el otro no. Entonces hay fricción, hay conflicto, y la Biblia dice que tenemos que estar de acuerdo y hacer uso de mucha sabiduría. Hemos encontrado casos de que tal vez el esposo o la esposa quiere entrar en tiempo de ayuno, de consagración. El esposo es cristiano, pero no quiere consagración, quiere tener a su esposa, y ahí vienen los conflictos. ¿Qué puede agregar ahí, pastor? Amén, como decía Eso mi esposa. está muy interesante. Sí. Como decía mi esposa, hay una hermana, no hermana, pues, una doña que siempre nos visita en la iglesia. Ella llega a las 7 de la mañana, llega a toda hora, ella nos busca. Y ella vive en su hogar con su esposo. Y su esposo es conocedor, él es de Guatemala, pero él habita con ella ahora. Y cada vez que hemos llegado, la situación de este hombre es un estado mal. Él es una persona alcohólica. Pésimo. Una persona, hermano, donde le hemos encontrado solo en el suelo, boca abajo. Las veces que hemos llegado para conversar con ella, el hombre solo boca abajo, tomado, borracho. La vez que llegamos, sus hijos, desde que nos vieron, aquellos jóvenes, lo primero que hicieron fue llorar a aquella joven, aquella casa en tinieblas, aquella casa, mire, todo tirado, los trastes, la ropa, todo lúgubre, y los jóvenes todos escondidos, temerosos, tensos a la situación. Y lo que me llamó la atención, le dije a mi esposa que cuando entramos a esa casa, ella es creyente también, pero algo lo que me sorprendió es que yo vi un altar con un ídolo, vi unas candelas. Entonces ahí nomás el Espíritu me dio a entender de que por qué este hombre está en el suelo y cómo ella también está actuando de esta manera incorrecta. Cómo tener a ese varón que es suyo, pero a la vez prefiere tenerlo ahí en el suelo, tomado, pero que no se le vaya. Y esta mujer llora y llora. Yo a la otra vez yo no he tocado este tema con ella, porque el día que yo entré a su casa, a mí se me pegó un dolor de cabeza fuerte cuando mire ese altar escondido en su patio atrás, y estaba la imagen del ídolo, y estaban las candelitas, y estaba una imagen de una deidad. Y a ella se le conoce, pues, que ella hace esas cosas indebidas, pues. Y podemos ver casos también de pareja que uno es creyente, le sirve a Cristo, el otro también es creyente en Dios, pero hay desacuerdo mutuo, como parejas jóvenes y parejas adultas, ancianas. Como decía mi esposa, ¿cuál dirán? Estos hermanos son jóvenes, pero Dios nos ha dado el privilegio de conversar así como personas de su edad, con parejas de 60 años y están juntos, pero no están juntos. Amén. Vamos a seguir conversando después de la pausa, porque ya este primer tiempo se nos fue. Regresamos con ustedes, no se vayan, esto está muy interesante. Regresamos después de la pausa. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados?
¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Oh, hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Lléname, tú estás aquí, como en Pentecostés, llena todo mi ser, escribe otra vez la misma historia, me humillo ante tus pies, como en Pentecostés, escribe. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién
mira a esos hombres tan desesperados. Estás en sintonía de JBN, canal cristiano, con una nueva visión cristiana. Estamos de regreso, amigos televidentes. Estamos conversando con el pastor Winston Martínez y con su esposa Heidi, y estamos hablando sobre el tema del yugo desigual. Estábamos viendo nosotros antes de la pausa de que el yugo desigual puede darse no solo en el matrimonio que están casados, ¿verdad? Dos personas que profesan diferente fe, sino que a veces puede darse este yugo desigual también en matrimonios que son en la misma fe. Y volvemos a la palabra de Dios en Amós 3:3. Dice la palabra de Dios: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y volviendo a esta palabra, pues pastor, hablábamos, ¿verdad?, de que pueden estar un matrimonio en yugo desigual aún siendo los dos cristianos. Y como decía la hermana Heidi antes, puede ser que uno tenga mayor fervor de servir al Señor que el otro. O Dios ha llamado a uno a un área de servicio y al otro a otra área diferente. Y entonces de repente uno de los dos quiere que el cónyuge sirva donde él está sirviendo en esa área, pero el otro no quiere porque no es ahí donde el Señor lo ha llamado. Y aquí hay conflictos grandes en el matrimonio, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo podríamos ver? Estábamos hablando, ¿verdad?, de una persona que aún siendo servidora del Señor está viéndose en una situación de yugo desigual, porque tiene problemas, porque no hay el mismo fervor. También decíamos, bueno, a una persona le gusta más estar orando, orar más que a la otra. Y cuando están en actividades juntos, tal vez la persona que le gusta orar mucho, pues ora y ora y ora, y el otro está deseando que ya esa oración ya se termine, porque a lo mejor él es adorador y no está, amén, ¿verdad? Él está con la alabanza, es de otro tipo, ¿verdad?, que él adora al Señor de otra forma. Y entonces en estas cosas, a ver, me decía el pastor, tal vez dirán, nosotros somos jóvenes, ustedes son jóvenes, dicen ellos, y porque tienen estas experiencias. Bueno, el Señor es soberano, así, ¿verdad? Y también dice la palabra de Dios, joven, que nadie tenga por menos tu juventud. Así es que ellos como jóvenes, ¿verdad?, el Señor les ha llamado a servir, y ellos pues han tenido conocimiento también de estos casos. Amén. Con algo que usted mencionaba acerca del fervor, el matrimonio, que ambos son cristianos, yo me ponía a reír porque me recordé que en una ocasión mi mamá, ella estaba cantando y adorando al Señor y con ese fervor, ese anhelo de bendecir al Señor, y me recuerdo que mi papá le dice, ¿y vos cuál es la inspiración divina que te anda? Le dice, y los dos estaban yendo a la iglesia. Entonces ella se disgustó y le dice, ¿qué te pasa? Le dice, si estoy adorando al Señor. Y podemos ver que hay una discrepancia ahí, que siempre no es lo mismo cuando los dos están en el mismo sentir. Por eso la Biblia dice, ya no serán dos, sino uno. Y siempre tiene que estar el mismo deseo de servir al Señor. Gracias a Dios, pues nos ha tocado a nosotros como matrimonio, como seres individuos, que nos hemos tratado de poner de acuerdo. Sí, es cierto, hay cosas que a mí me desagradan, pues tal vez no es tanto ese mi anhelo, pero como yo soy su esposa, me toca compartirlo con él. Tal vez no es importante para mí, pero sí es importante para él, y si yo soy su esposa, tengo que ayudarlo, tengo que acompañarlo más en las cosas del Señor. Cuando se trata del Señor, aunque yo tal vez en ese momento no es mi gran deseo, pero él es mi esposo, y si no lo acompaño yo como su esposa, ¿quién lo va a hacer? Amén. Y ahora como su esposa, pues lo primero que el Señor dice, que usted es la ayuda idónea para él. Entonces eso es lo primero,
ayudarle a él, ¿verdad? Además, bueno, ustedes, mirábamos nosotros antes en el programa anterior con ustedes de que ya usted conocía que él era pastor, él era evangelista. ¿Verdad? Enfocado al evangelismo, y ella pues en la alabanza. Así es. Entonces ya cuando uno se conoce, pero a veces también nosotros como cristianos podemos decir, bueno, él ahorita anda en eso, pero después yo lo puedo convencer de que se quede en lo que a mí me gusta. Así Y tal vez uno piensa, pues yo le voy a enseñar a cantar y voy a hacer que después él esté adorando conmigo. Pero y cuando ya vamos en el camino del matrimonio, nos damos cuenta de que no es así, ¿verdad? Porque tenemos ese llamado de parte del Señor, y es algo que arde en nuestro corazón. Y es ahí donde uno de los dos tiene que decir, bueno, yo tengo que deponer lo que mi anhelo, porque yo quiero ayudarlo a él. Así. Y a veces como esposas nos toca morir a muchas cosas como cónyuge, porque la palabra de Dios dice que el grano de trigo, para que dé fruto, tiene que morir. Así. A veces nosotros tenemos que morir a nuestros sueños, porque tenemos que seguir al esposo y tenemos que ayudarle, porque nos manda la palabra de Dios que le ayudemos, pero siempre tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso dice esta palabra, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo siempre digo que el matrimonio, pastora y televidente que nos están viendo, el matrimonio es algo muy serio, es una gran responsabilidad. Cuando nos casamos con el individuo, con la persona que amamos en ese momento, nos estamos casando con su costumbre, con sus religiones. Recordemos el tema de Noemí, ¿verdad? Que ella adoptó la religión de su suegra. Sí. Entonces, tu Dios será mi Dios. Es lo mismo. Cuando nos casamos con la persona, sus creencias van a ser nuestras creencias. Sí. Su familia va a ser nuestra familia. Y tenemos que, como dicen, tener un ojo muy clínico y ver bien con la persona que vamos a compartir el resto de la vida. Amén. Pastor, algo muy importante que queremos tocar, ¿verdad?, acerca del yugo, sobre el yugo de diferentes maneras, menos solo de ideología o credo, pero aquí nos estamos enfocando en los matrimonios, en Cristo Jesús. Amén. Así Pablo nos enseñó algo muy importante, querido televidente. Pablo nos enseña que a paz nos ha llamado el Señor. Amén. Amén. Y algo muy importante que Pablo nos enseña de que nos podemos separar por un mutuo consentimiento. Yo quiero dar como ejemplo mío, como testimonio. Hace meses yo entré en un momento de ayuno y oración, como 20 días. Yo me sometí al Señor en ofrenda al Señor. Yo estando en la cama, me acuerdo que me habló el Espíritu y me dijo, haz ayuno. Unas cortas palabras, escuché la voz del Espíritu y me dijo, haz ayuno. Y yo me acuerdo que al día siguiente yo comencé a hacer los ayunos. Y me acuerdo que había un hermano que siempre me decía, hermano, no descuide a su esposa, me decía. No descuide su negocio. No descuide su negocio, me decía él. ¿Por qué hablamos esto? Porque estamos entre personas maduras y sé que los que nos están escuchando sabemos a esto, que nuestra lucha no es carnal, sino espiritual. Amén. Que siempre el enemigo quiere oponerse. A lo que quiero llegar, al lapso de 20 días en adelante, yo entregaba mi ofrenda a 6 de la tarde o pasaba 24 horas, hasta que el Señor pues me fortalecía. Hubo una vez que yo orando al Señor de madrugada, me habló el Espíritu y me acuerdo que vi una visión y vi la Biblia y se me abrió el libro Corintios y me hablaba el Señor sobre esta palabra en Corintios, donde dice no, la palabra, el versículo donde dice, perdón, no, amén, así es, no os neguéis el uno al otro, a no ser por un mutuo consentimiento, sosegadamente en oración. Amén. Y después dice la Biblia, volveo a juntado, dice, ¿a qué quiero llegar? Donde dice la Biblia, para que no os tiente Satanás. Amén. Por vuestra incontinencia. Amén. ¿Qué quiere decir en esto? Que como matrimonios cristianos solemos muchas veces a descuidar, quizás viceversa, la esposa al esposo o el esposo a la esposa. Siempre tiene que haber un mutuo consentimiento cuando nosotros vamos a trabajar en lo que es en la santidad, en el sometimiento. Amén. Al Señor. Por eso nos hemos encontrado, y lo doy como testimonio, quizás muchos se van a reír, tuvimos
la dicha de estar con unos pastores y nos decía la esposa que ella no podía ayunar. ¿Por qué? Porque el esposo todas las mañanas él quería estar con ella, día y noche. Y decía la pastora, mi esposo no me deja hacer ayuno, no me deja descansar. Yo le he dicho que me deje. Entonces ha venido a formar un conflicto, aún en ese matrimonio pastoral donde la esposa quiere someterse, pero igual el ministro no puede, porque no hay una sujeción o un sometimiento en la vida espiritual hacia a nuestro Dios. Que quiero enfatizar con eso, querido televidente, que nosotros como ministro de Dios tenemos que estar siempre en el mismo pensamiento, en la misma ideología, decir hoy vamos a orar, hoy vamos a ayunar, hoy vamos a buscar el rostro de Cristo. Con mi esposa me toca muchas veces orar con ella, muchas veces ella se me queda y oro quizás más, y a veces muchas veces me he molestado y le digo sigamos orando. O a veces le leo la Biblia en la cama y se me duerme, y yo muchas veces me molesto y apenas tenemos 2 capítulos, le digo tenemos que leer más. Entonces siempre hay que tener un balance en la vida matrimonial. Por eso lamentablemente hay familias, matrimonios de ministros separados por una decisión errónea, por no compartir esos momentos en los cuales nosotros podemos decir vamos a dar un alto a esta situación, nuestro matrimonio está en juego, nuestra familia está por destruirse, pero lo importante es estar en la unión que Cristo nos demanda, porque unidos, dice la Biblia, somos más que vencedores. Y dijo el apóstol Pablo estas palabras: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y hablando respecto al yugo, nosotros siempre tenemos que estar entendidos que no tenemos que tener comunión con las tinieblas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay consejos de personas incrédulas dando consejos a personas creyentes, y yo creo que no debería de ser así, de esa manera. Hay una religión, yo estudiando esta palabra, la definición del yugo para una dicha religión se basa, escuche esto, no quiero decir el nombre, dice el estudio de que para esta religión el yugo para ellos es no tener una relación, un lazo de acuerdo de intimidad, de relación pública con un protestante y con un creyente evangélico. Y yo me quedé, wow, cómo estas religiones que engañan al mundo dan este concepto de definición de yugo, transgiversan la palabra y le demuestran a la persona de que no tienen que unificarse con un creyente protestante. Entonces dije yo a mi esposa ayer, le decía, cómo estas iglesias se organizan, cómo cuidan ellos sus credos, sus creencias. Y la iglesia evangélica muchas veces pasamos por alto toda esta advertencia que Pablo dice, y dice esta palabra. Oiga esto: ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Nosotros tenemos que aconsejar, dar una palabra, y si no se puede con la persona, pues tomar un alto, pero presentarle siempre la palabra, que tenemos que estar de acuerdo siempre en nuestras opiniones. Pastora. Amén. 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 Eso es muy importantísimo. Lo que estábamos hablando, que estaba hablando el pastor anteriormente sobre el ponerse de acuerdo con el cónyuge para entrar en los tiempos de oración. La palabra de Dios dice de que el matrimonio no se separe solo para mutuo consentimiento. Por mutuo consentimiento, ir a orar por tiempo de oración. Entonces, hasta en esto, ¿verdad? Para ir a orar, para entrar en tiempos de ayuno, en tiempos de que sabemos que estamos dedicándoselo al Señor, pero aún en ese tiempo nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Con el cónyuge. Se tienen que poner de acuerdo, porque no puede irse si no está de acuerdo la otra persona y el otro dice, pues hay una contienda, y entonces va, pues no me importa que no estés de acuerdo, pero yo voy a ir a ponerme en ayuno con el Señor. Pero esto no le está agradando a Dios, porque la palabra de Dios dice que se pongan de acuerdo en mutuo consentimiento para separarse por un tiempo para dedicarse a la oración. Entonces, si alguna de estas personas se va en desacuerdo con el otro a orar, yo creo que no va a ser esta oración agradable delante del Señor. Estorbada la oración, dice. Sí, porque él le dice al hombre que no seas áspero con su esposa para que tus oraciones no tengan estorbo. Entonces, desde el momento en que
él está causando una incomodidad, ¿verdad?, en la esposa, entonces ya no puede haber agrado delante del Señor. Así Por es. eso a veces equivocadamente nosotros decimos, y yo se lo he dicho mucho a las mujeres que yo sé que son mujeres que aman al Señor y aman la obra, y de repente como el esposo no es convertido, y ellas dicen, no, es que yo me voy a orar y aunque mi esposo no quiera y yo me voy. Que se sujete Pero- el diablo, sí. dice. Una expresión equivocada. Sí, pero yo digo, no, la palabra de Dios no Así dice es, eso. no dice eso. La palabra de Dios dice que también con nuestro ejemplo nosotros vamos, y sin palabras vamos a ganar Así es. al esposo inconverso. Así es. Entonces tenemos que ser equilibradas en esto, Hacer el balance. ¿verdad? Sí, hacer un balance. La verdad es que el Señor es bien específico en su palabra, hermano. Por eso el proverbista decía, atiende mis palabras. Hijo mío, escucha mis palabras. Van a ser adorno, corona en tu cabeza. Atiende mis palabras. Y la palabra es específica. Dice que no sea solamente por la consagración, la oración. Y hay matrimonios que dice, bueno, el esposo se va a ir a trabajar. Lo que está causando es dándole ventaja que Satanás venga y tome a su esposa, porque su esposo no está cumpliendo lo que la palabra dice. O tal vez lo la tome esposa a él por un delante. es correcto. Entonces son puertas que nosotros tenemos que cerrar. ¿Por qué hay mucho fracaso? Porque no estamos atendiendo a la palabra. Muchas veces las esposas dicen, ay, que se vaya solo. O el esposo, pastor, evangelista, misionero, lo que sea, se van y dejan a sus esposas. Y cuando regresan encuentran un verdadero caos la casa. Entonces no es recomendable que anden solos, que salgan así de esa manera. Siempre tiene que estar el acuerdo, el mutuo acuerdo. Bueno, te quedas, yo me voy, hago el trabajo del Señor, te quedas en oración. Y siempre con la palabra, enfocados en la palabra. Amén. Siempre llevando la palabra de Dios como la guianza, Así ¿verdad? es. Para guiar nuestros pasos a donde quiera que vayamos. Amén. Y en esto del yugo desigual, la verdad es que hay tantos matrimonios que se encuentran así. Y desdichadamente dentro de la iglesia. Porque de repente hay hermanos que tal vez solo van y quieren ir a escuchar la palabra, escuchan y se van, regresan y ya estuvo, eso es todo. Así es. Y tal vez el cónyuge tiene un llamado diferente y este está llamado, él quiere andar en todas las actividades de la iglesia, quiere estar en evangelismo, quiere estar en todo, en las misiones, ¿verdad? Quiere hacer todo lo que se puede hacer en la iglesia, estar en las reuniones de los líderes y a veces hasta todos los días de la semana. A veces pasa eso, que hay personas de que están en la iglesia en todas las actividades y en todas las reuniones. Y a veces ya vemos, hay reunión el lunes porque está en un discipulado, el martes hay otro y entonces vamos al discipulado del martes, el miércoles vamos a la iglesia, al culto, y el jueves vamos a la célula, y todos los días, ¿verdad? Y de repente el varón en la casa solo en este tiempo, porque si él no está involucrado, o ella, porque puede ser cualquiera de los dos, Sí. entonces el otro está en la casa y está aburrido y quejándose y diciendo, ay, esto todos los días, esto ya es un cansancio. Algo bien importante en eso es que la persona que es inconversa, mira que es tanto la dedicación que hasta no quieren saber del evangelio. Después, no, si me has dejado por eso. O sea, Exacto. llegan a aborrecer el evangelio porque tanto tiempo que la persona le dedica que por la otra parte hay soledad, ahí no hay atención, entonces llegan hasta aborrecer. No, si el hermano que te viene a llevar, que te lleva a los ayunos, a la vigilia, esto, las hermanas no tienen nada que hacer, y muchas mujeres han caído en eso, en descuidar la casa y al esposo por estar en todas las actividades de la iglesia, y es importante el mutuo acuerdo.
Así es. Importantísimo lo que está diciendo hermana Heidi. Eso es cierto. Pastora, solo quería recalcar este punto. También es un punto erróneo que como iglesia, como creyentes, ministros del Señor, tenemos un problema de que yo conozco casos donde hay ministros del Señor de alabanza, predicadores, o dicho miembro, líder de una congregación, de que él se congrega en una dicha dominación y la esposa en otra. Y vemos conflictos de separación. Yo conozco miembros, amigos míos, ministros, donde ellos asistan a una iglesia, pero su esposa no, porque no comparte la misma idea con el pastor o con la congregación. Yo creo que ese es un punto donde nosotros tenemos que enfatizar mucho como cabeza, varón que nos escucha, como mujer, de que esto no es la manera exacta donde usted como esposa va a asistir a una congregación y su esposo irá a otra congregación, porque luego sabemos pues las consecuencias de este problema de desigualdad. Así es, eso es muy cierto, pastor. Y valga que pues que lo dijimos, ¿verdad? Que lo mencionó, porque es cierto, hay matrimonios que están congregándose, uno en una iglesia y otro en otra iglesia. Y entonces no están, y el otro está en las actividades que están en la iglesia donde la asisten. Y la otra persona en las otras actividades. Entonces imagínense ahí qué unidad puede haber, qué comunión puede haber ahí en ese matrimonio, porque anda uno por un lado, otro por el otro. Creo que ahí no se están poniendo de acuerdo, y aquí hay un yugo desigual. Hay un yugo desigual porque a veces hasta doctrinas diferentes. Hay doctrinas diferentes, entonces en las iglesias, y los matrimonios están separados por esas doctrinas. De repente el pastor de una iglesia está predicando una cosa diferente a lo que está escuchando el otro, a lo que está predicando el otro, y entonces hay confusión en este matrimonio. Hay confusión porque empiezan entre ellos, de repente ya la palabra de Dios viene para disensión en el hogar. Empiezan a discutir porque no es que el pastor dice que esto es así, pero es que no es que es así, porque es lo que están escuchando en diferentes doctrinas. Entonces, amados hermanos, hermanas que nos han escuchado, nos han visto en esta tarde sobre el yugo desigual, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Amén. Si usted está en una situación como esta ahorita, pida la alianza del Espíritu Santo, pídale que le ayude para ver qué solución, ¿verdad?, va a dar a este problema. Lo mejor es que se congreguen los dos en la misma iglesia y que los dos le pidan al Espíritu Santo que le dé ese mismo fervor, ¿verdad?, para servirle al Señor. Que el Señor los pueda unir, ¿verdad?, en todo, en la unidad del matrimonio. Ese es un tema que tenemos que estar tratando en los próximos días aquí, porque a veces no sabemos en qué áreas es que nosotros tenemos que estar unidos como matrimonio. Solo decimos, pues el matrimonio tiene que estar unido, pero hasta ahí. Pero cuáles son las áreas y cómo poder lograr esa unidad es un tema que vamos a estar tratando en los próximos días. Gracias, Pastor Winston. Amén. Muchas gracias, hermana Heidi, por estar con nosotros en esta tarde, por compartir su tiempo y la palabra del Señor y las experiencias que ustedes han tenido, que el Señor les ha permitido vivir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por quedarse con nosotros en esta tarde. Esperamos que haya sido de mucha bendición este programa. Que el Señor les esté bendiciendo rica y abundantemente. Siempre recordando que su familia y su matrimonio es lo más lindo que usted tiene, porque es un regalo maravilloso que Dios le ha dado. Que lo cuide y lo proteja y siempre lo ponga sobre la roca firme e inconmovible que es Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Que siga la